En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, 14, 1, 12. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: «Es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas». Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: «Dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que le dieran, y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos en este sábado de la 17ª semana del tiempo ordinario. El calendario litúrgico señala que hoy celebramos la dedicación de la Basílica de Santa María. Esta basílica fue edificada sobre el monte Esquilino en Roma por el Papa Sixto III en el siglo V, en honor a la Madre de Jesucristo, a la cual un año antes el Concilio de Éfeso, en el año 431, había proclamado Madre de Dios. Es la primera de las iglesias de Occidente dedicadas a Santa María. En la cima del arco triunfal se lee esta inscripción: «Al pueblo de Dios». La fiesta entró en el calendario romano en el año de 1586. Unas reflexiones en torno al Evangelio de este día. Describe cómo Juan el Bautista fue víctima de la corrupción y de la prepotencia del gobierno de Herodes. Fue condenado a muerte sin proceso durante un banquete del rey con los grandes del reino. El texto da muchas informaciones sobre el tiempo en que Jesús vivía y sobre la manera en que los poderosos de aquel tiempo ejercían el poder. Unos puntos de reflexión. Primero, ¿quién es Jesús para Herodes? El texto inicia informando sobre la opinión de Herodes respecto de Jesús. Dice: «Es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas». Herodes trataba de entender a Jesús desde los miedos que le asaltaban después del asesinato de Juan. Herodes era un gran supersticioso que escondía el miedo detrás de la ostentación de su riqueza y de su poder. Segundo, la causa escondida del asesinato de Juan. Galilea, la tierra de Jesús, estaba gobernada por Herodes Antipas, hijo del rey Herodes el Grande, desde el año 4 a.C. 43 años, bastante tiempo. Durante el tiempo en que Jesús vivió, no hubo cambio de gobierno en Galilea. Herodes era el dueño absoluto de todo, no rendía cuentas a nadie, hacía lo que le pasaba por su cabeza. Prepotencia, falta de ética, poder absoluto. Pero quien mandaba en Palestina desde el año 62 a.C. era el Imperio Romano. Herodes en Galilea, para no ser depuesto,
Procuraba agradar a Roma en todo. Insistía en una administración eficiente que diera lucro al imperio. Su preocupación era su propia promoción y seguridad. Para ello reprimía cualquier tipo de subversión. Mateo dice que el motivo del asesinato de Juan fue la denuncia que el Bautista hace a Herodes por haberse casado con Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Flavio José, escritor judío de la época, informa que el motivo real de la prisión de Juan era el miedo que Herodes tenía a un levantamiento popular. A Herodes le gustaba ser llamado el bienhechor del pueblo, pero en realidad era un tirano. La denuncia de Juan contra Herodes fue la gota que hizo rebosar el vaso. No te está permitido casarte con ella, y por eso Juan fue llevado a la cárcel. Tercero, la trama del asesinato. Es el cumpleaños de Herodes, hay el banquete de la fiesta, con danzas, con orgías. Marcos informa que la fiesta contaba con la presencia de los grandes de la corte, de los oficiales y de las personas importantes de Galilea. En este ambiente en que se trama el asesinato de Juan el Bautista, el profeta era una denuncia viva de este sistema corrupto. Por eso fue eliminado bajo pretexto de un problema de venganza personal. Todo esto se revela la flaqueza moral de Herodes, tanto poder acumulado en mano de un hombre sin control. En él, el entusiasmo, también la fiesta, el vino. Herodes hace un juramento a Salomé, la joven bailarina, hija de Herodías. Supersticioso como era, pensaba que debía guardar el juramento, atendiendo a sus caprichos y a los caprichos de la muchacha, y manda al soldado a traer la cabeza de Juan sobre una bandeja y entregarla a la bailarina. Ella a su vez la entrega a esa madre que tiene un corazón vengativo. Para Herodes, la vida de los súbditos no vale nada. Disponía de ellos como disponía de la posición de las sillas en su sala. Las tres características del gobierno de Herodes. Primero, la nueva capital. Tiberíades fue inaugurada cuando Jesús tenía unos 20 años. Era llamada así para agradarle a Tiberio, el emperador de Roma. Allí moraban los dueños de las tierras, los soldados, la policía, los jueces. Para allá llevaban los impuestos y el producto del pueblo. Herodes hacía allí sus orgías. Tiberíades era la ciudad de los palacios del rey, donde vivía el personal y se vestía con elegancia. Jesús no entró en esa ciudad, así lo dicen los evangelios. Segundo, el latifundio. Los estudios informan que durante el largo gobierno de Herodes, el latifundio creció en prejuicio de las propiedades comunitarias. Entonces los poderosos y los grandes dejaron de ser los dueños de la tierra. El ideal de los tiempos antiguos era que cada uno se sentara a la sombra de su parra y de su higuera y que nadie lo quitara. Pero la política del gobierno de Herodes volvía imposible ese ideal. Y tercero, la clase de los funcionarios. Herodes creó toda una clase de funcionarios fieles al proyecto del rey: escribas, comerciantes, dueños de tierras, fiscales del mercado, recaudadores de impuestos, militares, policías, jueces, promotores, jefes locales. En cada aldea o ciudad había un grupo de personas que apoyaban a este gobierno. Así, en los evangelios, algunos fariseos aparecen junto con los herodianos. Esto refleja la alianza entre el poder religioso y el poder civil. La vida de la gente en las aldeas estaba muy controlada, tanto por el gobierno como también por el poder religioso. Se necesitaba mucho valor para comenzar algo nuevo. Juan y Jesús inician ese algo nuevo. Era lo mismo que
atraerse sobre sí, por tanto, la ira de los privilegiados. Y por eso, ahora Juan el Bautista pague el precio de haber denunciado todo esta trama de poder y de corrupción, y luego será Jesús quien le siga en ese destino. Que todo este ambiente de denuncia del mal, del pecado, de la corrupción, sea para nosotros un signo, aunque muchas veces haya que testimoniar con la vida el proyecto de Dios. Bendiciones abundantes para todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.